Hace ya tiempo que estamos hablando acerca de la mortificación del pecado como una de las características esenciales del Evangelio de Jesucristo, y hemos estado viendo los últimos domingos lo que había pasado en el libro de Josué, en la batalla de Josué con Jericó, y lo que pasó después con la batalla de Jai. Y así llegamos hasta aquí, hermanos, y si el Señor nos ayuda hoy, vamos a seguir viendo esto. Lo último que vimos ahí en Josué fue cómo la raíz del pecado había sido desnudada por medio de toda la situación, por medio de hacer las cosas como Dios mandaba, siguiendo sus instrucciones. Se buscó minuciosamente dónde estaba ese pecado escondido, ese pecado que había traído a la maldición sobre Israel, que había causado tanto daño, que había sido promotor de la derrota de Israel. Y cuando habíamos llegado al versículo 21 de Josué capítulo 7, él había dicho, dando la gloria a Dios, Acán contesta y dice: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Ahora, veíamos que debemos encontrar la raíz del pecado, y vimos cómo esa raíz debe ser confesada. Entonces, acá podemos ver que lo que llevó a Acán a tomar esa iniciativa en cuanto a lo del anatema, dice que él mismo que codició, y eso lo llevó a tomar. Ahora, la palabra codicia significa desear, ¿no? Tomar placer en algo, deleitarse en algo. Es cuando uno desea algo que no es de uno, que no tiene, ¿sí? Esto muestra la verdadera raíz del pecado. La verdadera raíz del pecado. La raíz de este pecado, hermanos, es la insatisfacción en Dios. Lo que quedó demostrado aquí, en esta confesión de Acán, no era solamente la codicia que había en su corazón, sino que queda al descubierto cuál es la razón por la cual se produce la codicia en nuestro corazón. Es evidente que para Acán, cuando entró en Jericó, la gloria de Dios no era su deleite, no era su satisfacción. Eso pasa cuando el nombre de Dios nos llena nuestras expectativas. Entonces empezamos a codiciar las cosas del anatema, nos deleitamos en las cosas de este mundo, porque Dios y su gloria no nos son suficientes. No nos son suficientes. Es como cuando usted tiene un vaso lleno. Si el vaso está lleno, ¿le puede poner más? No le puede poner más. No le puede poner más, porque si le pone algo, empieza a desbordar. No hay más lugar. Y cuando uno está lleno de satisfacción con el Señor, cuando uno está lleno de la obra de Dios, cuando es el Señor la completa satisfacción de nuestra alma, entonces no hay lugar para desear aquellas cosas que están separadas y apartadas de Dios. Siempre que nosotros encontramos en nuestro corazón un lugar para atesorar una de las cosas a que Dios rechaza, que Dios aborrece, que Dios tiene como prohibido, con lo cual Dios no tiene comunión, eso quiere decir que nosotros no estamos satisfechos en Dios. Y así se revela la codicia de nuestro corazón. Por eso cuando vamos a confesar el pecado, debemos confesar esa insatisfacción, esa falta de contentamiento en Dios, y debemos destruir el cuerpo de pecado. Debemos hallar deleite en Dios y su gloria. Es la única forma de terminar con el pecado, hermanos. Hallar deleite en Dios y su gloria. Es la única forma que el cuerpo de pecado sea destruido. Que nuestra satisfacción completa venga de Dios, de sus promesas, de Cristo, de su palabra, de la obra de redención. Él tiene que ser nuestra satisfacción y nuestro deleite. Así es como vamos a llegar a lo que vimos en Proverbios 28:3. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces me aparto de la insatisfacción deleitándome en Dios y su gloria. Que su gloria me sea suficiente cuando voy a encarar cada uno de mis días.
Que su gloria me sea suficiente cuando voy a la lucha con el pecado. Que su gloria me sea suficiente en cada circunstancia que se presenta en nuestra vida. Entonces vamos a hacer morir el pecado. Y al apartarnos así, también lo que vamos a encontrar de parte de Dios es la restauración. Vamos a ser restaurados por Dios. El capítulo 8 de Josué, en el versículo 30, dice así: Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. El tema que vamos a ver, hermanos, en este día es la restauración. Vamos a orar y que el Señor nos ayude a ver su gloria. Mi Padre, te doy muchas gracias por este tiempo que nos permites compartir. Gracias, Señor, que podemos estar juntos en esta mañana, reunidos por tu nombre, reunidos con el deseo de honrarte, de glorificarte, de exaltar tu nombre, de exaltar la obra de Cristo, de darte la gloria por todas las cosas. Mi Padre, te ruego que nos ayudes a deleitarnos en ti, a hallar todo nuestro gozo y nuestro deleite en ti, nuestro Señor. Muéstranos tu gloria, muéstranos que tú eres suficiente, Señor. Muestra que no hay nada mejor que estar bien contigo, Señor, y que eso es suficiente para todas las cosas de nuestra vida. Te ruego, Padre, que nos guíes a toda verdad en este tiempo y que nos ayudes a ver tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera, hermanos, antes de empezar, hacer una lectura del capítulo 8 y que podamos hacerla todos juntos, y luego vamos a ir viendo a cada uno de los puntos que vamos a compartir en este día. Dice así, Josué 8:1: Jehová dijo a Josué: No temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás, pues, emboscada a la ciudad detrás de ella. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Jai. Y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Y les mandó diciendo: Atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella. No os alejaréis mucho de la ciudad, y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad. Y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad. Porque dirán: huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos, pues, delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad. El versículo 7. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego, haréis conforme a la palabra de Jehová. Mirad que os lo he mandado. Entonces Josué los envió, y ellos se fueron a la emboscada, y se pusieron entre Betel y Jai, al occidente de Jai. Y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo, y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Jai. Y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó. Y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Jai, y el valle estaba entre él y Jai. Y tomó como 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Jai, al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Y aconteció que viéndolo el rey de Jai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron, y al tiempo señalado los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Arabá, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad.
Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Jai se juntó para seguirles y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad. Y no quedó hombre en Jai ni en Betel que no saliera atrás de Israel. Y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces Jehová dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada, corrieron luego que él alzó su mano y vinieron a la ciudad. Y la tomaron, y se apresuraron a prenderle fuego. Y los hombres de Jai volvieron el rostro, y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad, y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Jai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro, y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Pero tomaron vivo al rey de Jai y lo trajeron a Josué. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Jai en el campo y en el desierto donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Jai y también le hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos los de Jai. Porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Jai. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad, conforme a la palabra de Jehová que le había mandado a Josué. Y Josué quemó a Jai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Y al rey de Jai lo colgó en un madero hasta caer la noche, y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanecen hasta hoy. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras, sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Hermanos, tenemos una vez más una historia, tal vez un contraste con las dos historias que vimos anteriormente. La victoria sobre Jericó, esa ciudad amurallada, donde siguieron las instrucciones de Dios, hicieron algo que parecía una locura a los ojos humanos, al entendimiento humano, pero al seguir las instrucciones de Dios, la ciudad, cayeron sus muros, entraron hacia adelante y conquistaron la ciudad. Pasó lo que pasó con el anatema. En el capítulo 7 vimos cómo por causa de eso y por causa de la soberbia que había llenado su corazón, el orgullo por esa victoria, menospreciaron a Jai como una ciudad pequeña, no pusieron todo de sí para hacerlo, no consultaron a Dios y pensaron que fácilmente ellos en sus propias fuerzas iban a poder terminar con ese lugar. Lo que no sabían es que había pecado escondido y eso fue la perdición de Israel. Pero vimos también que ese pecado fue encontrado, sacado a la luz, que fue confesado, que Israel tomó determinación sobre ese pecado, lo destruyó, y a partir de eso
la relación entre Dios y su pueblo fue restaurada. La comunión con su pueblo fue restaurada. Entonces, una vez restaurada esta comunión, lo que se busca es seguir con la batalla. Dios restauró la relación con el pueblo porque el pueblo destruyó el pecado que había en medio de ellos. El pueblo obedeció a Dios. El pueblo se humilló delante de Dios, siguió sus instrucciones y Dios restauró la comunión. Siempre, hermanos, después de la confesión de pecado, siempre después de que nosotros vamos delante de Dios quebrantados por nuestro pecado y buscamos a nuestro Dios sabiendo que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, lo que ocurre es que Dios restaura su comunión con nosotros. Dios restaura el trato con nosotros y Dios vuelve a poner su mano de bendición sobre sus hijos. Y las cosas empiezan a caminar otra vez, porque la vida cristiana sigue. Sin duda podemos tener tropezones y podemos tener caídas, pero cuando pasa el tropezón y pasa la caída, la vida cristiana continúa. Las batallas se siguen presentando cada día, pero una cosa es tratar de pelear en nuestras fuerzas y vivir tristes, derrotados y amargados por el pecado que hay en nuestra vida, y otra cosa es vivir gozosos, deleitándonos en Dios y en victoria por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que pasa aquí. Por eso, en esta relación restaurada, lo que debemos preguntarnos es cómo tenemos que tratar con el enemigo. Y creo que este pasaje claramente nos muestra cómo debe ser hecho esto. En los primeros 17 versículos de este capítulo podemos encontrar que cuando estamos luchando con el pecado, cuando estamos luchando con el enemigo de Dios, cuando estamos luchando con el enemigo de nuestra alma, nosotros debemos hacerlo con todo nuestro ser, sin menospreciarlo. Ese había sido el error en el capítulo 7. Ese había sido el error, no buscar a Dios, menospreciarlo. Bueno, esto parece una pavada, yo puedo con esto a mí no me va a pasar. Recuerdan lo que vimos, ¿no? El texto de Corintios que dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Es una advertencia para nuestra alma, para que nosotros no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, y que confiemos en Dios, y que no nos dejemos engañar por las victorias pasajeras. Es cierto, pudimos haber tenido una gran victoria ayer, pero hoy estamos de vuelta, de pie en la batalla, y necesitamos la comunión con Dios. Estos primeros versículos nos muestran eso. Fíjense que apenas empieza el capítulo 8, Dios vuelve a hablar con Josué, como el interlocutor hacia el pueblo, ¿no? Es la persona que Dios había levantado para dar sus instrucciones al pueblo, para hablar con el pueblo como en su momento había sido también Moisés. Pero él le dice así, Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes. Una vez más, Dios está animando a Josué a no temer ni a desmayar. ¿Recuerdan apenas empieza el libro de Josué? Lo vimos también. No temas ni desmayes. Sé valiente en guardar toda la ley, en guardar toda la palabra de Dios. Y aquí con esta comunión restaurada, Dios le dice a Josué, no temas ni desmayes. Y le da la clave para la victoria, porque le dice, toma contigo toda la gente de guerra. Toda. O sí, Jai es un lugar chiquitito, pero ve con todo lo que tienes. No dejes a nadie, no dejes nada atrás, no apartes nada para ti. Ve con todo lo que tienes a la batalla. Y Dios le da el respaldo para este mandato. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. No temas ni desmayes. Yo he entregado esa ciudad en tus manos. Contrariamente, hermanos, a la soberbia con la cual se había procedido anteriormente, ahora, en esa comunión restaurada luego de la búsqueda, confesión y destrucción del pecado, no se va a la batalla confiando en la propia capacidad y menospreciando al enemigo, sino que se va a la batalla con una plena confianza en Dios, en su poder, en su palabra y en su victoria. Dios le dice, yo la he entregado. Es increíble porque ellos todavía no habían avanzado sobre la ciudad.
Pero Él le dice, yo la he entregado. Yo ya se las entregué. Entonces solo, como quien diría, ¿no? Solo resta que ustedes hagan lo que yo les digo, solo resta que ustedes cumplan con el trámite, pero yo ya les entregué la ciudad. La victoria es de Dios, la victoria es de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros enfrentamos el pecado desde la victoria de Cristo. Es por su cruz que vamos a la batalla, fortalecidos en el poder de su fuerza, vestidos con toda la armadura de Dios, ceñidos nuestros lomos con la verdad, cubiertos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, con el escudo de la fe por delante, cubierta la cabeza con el yelmo de la salvación y empuñando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, en una constante actitud de oración y súplica en el Espíritu, sabiendo que en todas estas cosas, mis hermanos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso, hermanos, gracias a Dios por la victoria que nos da por medio de nuestro Señor Jesucristo. No debemos menospreciar al enemigo, no debemos pensar que hay cosas que en nuestra vida, como quien diría, las podemos sacar, entre comillas, de taquito. Que esto es simple, que esto no me va a hacer caer. Yo puedo convivir con esto y que esto no me dañe. No menospreciemos el enemigo de Dios. No menospreciemos el poder del pecado que nos engaña y endurece nuestro corazón. Debemos seguir las instrucciones de Dios. Debemos ir con todo lo que tenemos dedicado a Dios, pero debemos ir con los ojos puestos en la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Debemos ir con los ojos puestos en esa abrumadora victoria de Cristo sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás, sobre las huestes espirituales de maldad. Debemos ir confiando que Dios ya nos ha entregado la victoria sobre el pecado, que lo que resta es que nosotros lo pongamos por obra, hermanos. No nos amedrentemos delante del pecado, porque Cristo ya lo derrotó. Pongamos los ojos en Jesús. Tenemos que ir con todo el ser y tenemos que hacerlo como dice en este mismo texto, versículos 7 y 8. Tenemos que hacerlo conforme a la palabra. Fíjense en que dice: entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Dios les había dado instrucciones de cómo ir, qué hacerlo, cómo repartirse, dónde pararse y en qué momento actuar. Dios nos da instrucciones precisas por su palabra, hermanos, para que nosotros no salgamos derrotados de esta batalla. Dice el versículo 8: y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego, haréis conforme a la palabra de Jehová. Mirad que os lo he mandado. Lo que encontramos acá es a Josué dando instrucciones detalladas, instrucciones claras de cómo ha de ser hecha la tarea para la victoria sobre Jai, confiando en el poder de Dios y así siguiendo al pie de la letra la palabra de Dios. De la misma forma, hermano, Jesús nos instruye a nosotros llamándonos a confiar. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, dijo el Señor Jesucristo. ¿Creen en Dios? Creed también en mí. Cree en el Señor Jesucristo. Estas cosas os he hablado, dice el Señor, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios nos dice que vayamos porque Él ya lo ha entregado. Dios nos muestra por su palabra que nuestra confianza tiene que estar puesta en Él. Y si nuestra confianza está puesta en Él, entonces, parafraseando las palabras de Ezequías: oídme, Jerusalén celestial. Oídme, congregación de los redimidos de Dios. Creed en Jesús vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en su palabra y triunfaréis. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Nosotros debemos creer que Cristo tiene la victoria, que Cristo tiene el poder, que Él está con nosotros. ¿Se acuerdan la palabra de Jesús a sus discípulos cuando les dio lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y hermanos, si Él dice que está, está. Porque Él es fiel. Una y otra vez lo vamos a ver.
Él está. Lo que pasa es que a veces nosotros vivimos como si Él no estuviera. Y ese es el error, hermano. No debemos alejar nuestros ojos de las instrucciones de la palabra para mantener viva esta verdad en nuestro corazón. Él es nuestro escudo, Él es nuestro refugio, Él es nuestra torre fuerte, Él es nuestro Dios, Él es nuestra victoria. Por eso, el versículo 10 dice, levantándose Josué muy de mañana. Tal es así que más adelante dice que avanzaron de noche, todavía ni siquiera había amanecido. Esto me muestra, hermanos, que la obra tiene que ser hecha con diligencia. Tiene que ser hecha con todo el ser, tiene que ser hecha sin perder el tiempo, tiene que ser hecha confiando en su instrucción. En lo que requiere diligencia, hermanos, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Nosotros servimos al Señor, hermanos, en esta batalla, porque cada vez que nosotros, por la gracia de Dios y por la obra de Jesucristo, tenemos victoria sobre el pecado, su nombre recibe la gloria. Su nombre recibe la gloria. En la batalla nosotros estamos sirviendo a nuestro Señor, estamos sirviendo a nuestro general. Por eso, hermanos, no debemos dormirnos en nuestra lucha. No debemos pensar que lo podemos hacer más tarde, que lo podemos postergar, que lo podemos dejar para mañana. No, hermanos. Tenemos que hacerlo con diligencia, tenemos que ir con todo lo que tenemos, siguiendo las instrucciones de Dios, siguiendo su palabra, confiando en la obra de Cristo. Debemos ir con todo lo que tenemos en nuestra lucha con el pecado. Debe ser nuestra prioridad cada día, todo nuestro ser puesto en la tarea, buscando la instrucción de Dios para la batalla. Esa es la forma en que ellos lo hicieron. Debe ser hecho confiando en su poder. En los versículos 18 al 20, avanzando en el capítulo, uno ve que la obra no estaba siendo hecha con la confianza puesta en el ejército, sino con la confianza puesta en Dios. Mira lo que dice el versículo 18. Entonces Jehová dijo a Josué, estaban ahí, habían seguido las instrucciones, estaban en ese momento. Y en el momento preciso, Dios le habla a Josué y le dice, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Esa lanza extendida fue la señal para que avanzara con todo lo que tenía sobre la ciudad de Jai. Por eso, hermanos, las cosas tienen que ser hechas en los tiempos de Dios. Tenemos que ser sensibles a su voz. Tenemos que estar en comunión profunda con Él para ir dando cada paso, escuchando su voz, para saber cuándo es el momento para hacer lo que tenemos que hacer y cuándo es el momento de esperar en Dios. Sin desesperar, confiando en su poder, haciendo su voluntad, siguiendo sus instrucciones. Hay que ordenar la batalla. Hay que avanzar a su orden. Hay que extender la lanza, hermanos. Hay que poner por obra la palabra de Dios. No debemos ser simples oidores de la palabra. Tenemos que llevarlo a la práctica. Tenemos que ser hacedores de la palabra. Esa es la victoria sobre el pecado. Esa es la puerta de salida, hermanos, ante la tentación. No debemos seguir nuestros impulsos. No debemos seguir lo que a nosotros nos parece mejor. No debemos seguir nuestra concupiscencia. Debemos tomar la salida que Dios nos da. Debemos hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Cuando dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que con cada tentación Dios nos da también la salida. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios nos da la instrucción para saber qué es lo que le agrada a Él. Y la salida es hacer su voluntad. Cuando llega el momento de estar en esa lucha, y cuando vienen las dudas, en ese momento, hermanos, extender la lanza. Es hacer la voluntad de Dios. Es hacer lo que Él está mandando a hacer. Es tomar la salida de esa tentación. Es alzar la vara hasta que el mar se divida y puedas pasar en seco y ver atrás tuyo la destrucción de tus enemigos. Sostén tus manos arriba hasta que prevalezcas sobre Amalek, aunque parezca una locura.
por la fe. Debes levantar los brazos. ¿Se acuerda Moisés levantando los brazos contra Amalek? Si él tenía los brazos arriba como Dios había dicho, Israel prevalecía. Pero cuando sus brazos bajaban, entonces Amalek prevalecía. Una locura para nuestro pensamiento humano. Pero es lo que Dios había dicho. Levanta tu mano y van a prevalecer. Parece una locura, pero no te apoyes en tu propia prudencia. Extiende tu lanza. Haz la voluntad de Dios. ¿Y cómo debe ser hecha esta voluntad de Dios, mis hermanos? Debe ser hecha con determinación y con constancia. Fíjense en los versículos 21 al 26. Especialmente el versículo 26. Dice así: porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Jai. Hermanos, en la lucha con el pecado no hay descanso. Tiene que ser hecho con determinación y con constancia. No tenemos lugar para el descanso. Es empezar y seguir hasta que se termine. Porque en cuanto aflojamos un poquitito, hermanos, vamos a tropezar. Tenemos que seguir adelante. Dice que Josué no retiró su mano con la que había extendido la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Jai. Lo hizo con determinación y fue constante hasta el final. Debemos hacer morir el pecado. Tiene que haber determinación en la lucha. Tiene que haber constancia. Por cruda que se ponga la batalla, hay que seguir extendiendo la lanza hasta el final. No trates de dejar lo mejor de las vacas y de las ovejas para ofrecerlo a Dios. Destruye por completo a Amalek, porque el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. No te detengas hasta que el enemigo de Dios esté completamente abatido por la obra de Cristo, hasta que sea totalmente sometido. No dejes escapar a ninguno, o tal vez ese amalecita que dejas escapar hoy sea el que termine de matarte un día más adelante. Saúl no guardó ese mandato de Dios. Y la Biblia nos relata que aunque él ya estaba sobre su espada, el que terminó de matarlo fue una malecita. Parece irónico. Pero hermanos, ese pecado que no hacemos morir hoy, ese pecado es el que nos va a destruir más adelante. Ese pecado que nosotros decidimos quitarle la furia de encima, ese pecado que nosotros decidimos tomarnos un descanso, es el que nos va a matar más adelante. No retires tu mano hasta que el enemigo sea destruido por completo. No te detengas en la lucha con el pecado. Y hermano, considera esto. Si tus brazos caen, si tus brazos están cayendo por cansancio, llama a tus hermanos Aarón y Hur para que te sostengan. Llama a tus hermanos cuando la batalla arrecie y cuando estés cansado en tu lucha con el pecado. Cuando veas que no puedas, Dios te ha dado un cuerpo, Dios te ha dado una iglesia, Dios te ha dado hermanos para que te ayuden y te sostengan los brazos, para que te sostengan en alto hasta que termines en la lucha con el pecado. No quieras pelear solo. Dios llamó para sí un pueblo y nos puso a uno al lado del otro para luchar cuerpo a cuerpo, para que nos cuidemos, para que nos guardemos, para que nos sostengamos, hermano. O no tengas vergüenza de decir que estás luchando con el pecado. No tengas vergüenza de pedir ayuda, porque tú y yo la necesitamos. Y si por un momento la soberbia toma nuestro corazón y nos hace creer que nosotros solos podemos y nuestras manos caen, el dolor va a ser peor que la vergüenza de haber pedido ayuda. No tengas vergüenza de buscar a tus hermanos Aarón y Hur y decirle: póngame unas piedras aquí abajo para que apoye los brazos, ayúdenme, sosténganme hasta que terminemos en esta lucha con el pecado. Esto debe ser hecho, hermanos, con deleite en Dios. Dios tiene que ser nuestro deleite en esta batalla. Nosotros tenemos que ir a la lucha, pero no con amargura,
no consternados, no con preocupación. Tenemos que ir con deleite en Dios, tenemos que ir con deleite en la obra de Cristo, tenemos que gozarnos en la salvación tan grande que tenemos que gozarnos en que nuestros nombres están en los cielos, debemos deleitarnos en Dios, debemos deleitarnos en su fidelidad, debemos deleitarnos en todo lo que Él es. Así lo vemos en los versículos 27 al 29. Usted se acuerda cuando fueron por Jericó, le dijo, no tomen nada del anatema, pero aquí las instrucciones fueron distintas. Dicen, derrótenlo y tomen todos los despojos, tomen las bestias, provéanse. Y uno podría preguntar, ¿por qué allá sí y acá no? Ojo, es Dios. Él quiso probar con eso al pueblo, pero Dios nunca le falta a su pueblo. Dios también conoce las necesidades de su pueblo. Dios conoce las necesidades de cada uno de los que van a hacer su voluntad. Por eso hablo deleitándote en Dios. No como Acán, que en la batalla buscó deleite en el anatema e hizo caer a Israel. No lo hagas de esa forma, deleítate en Dios, deleítate en su palabra, deleítate en su misericordia, deleítate en su provisión. No vayas a la batalla buscando para ti, ve con la confianza de que Dios te dará todo lo que es necesario para que hagas su voluntad y derrotes al pecado. Dios no falla, mis hermanos. Ve con la confianza de que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está conmigo, ¿quién se va a levantar contra mí? Ve con la confianza de que Dios nunca va a faltar en su provisión para aquellos que hacen su voluntad. Que el anatema no te haga dudar, mi hermano, mi hermana. Que el anatema no nos haga dudar. No nos dejemos engañar por la seducción de este mundo. No nos dejemos engañar como si necesitáramos de esas cosas. No, que nuestro corazón se deleite en Dios, que nuestro corazón esté satisfecho en Dios, que nuestro corazón descanse en Dios, en sus promesas. Entonces no vamos a codiciar el anatema, porque nada le faltará a los que confían en Dios y buscan la gloria de su nombre. ¿Por qué, hermano? Porque el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos va a dar todo lo necesario para que hagamos su voluntad? Dios nunca le falló a su pueblo, hermano. Dios siempre proveyó todo lo necesario. No nos manda solos, Él viene con nosotros. No necesitamos decirle las cosas, porque nuestro Padre que está en los cielos sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que Él las pida. Cuando vamos a Él, no vayamos a pedir lo que Él prometió, vayamos a santificar su nombre, a darle la gloria, a gozarnos en Él, a rogarle que nos ayude para que su voluntad sea hecha en la tierra como es hecha en los cielos. Y que nosotros seamos la herramienta para que esto sea así. No codicies el anatema, deleítate en Dios, confía en su provisión. Hermanos, Él conoce las necesidades de su pueblo y fielmente proveerá. Abócate a la lucha. Aboca todo tu ser a la lucha y Dios va a hacer el resto. Él va a proveer. Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que Él reine, que su voluntad sea hecha y todas estas cosas serán añadidas. Y Dios no falla, mis hermanos, como dijo Cristo, creéis en Dios, creéis también en mí, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Debemos deleitarnos en Dios y confiar en Él. Así es como debemos ir a la batalla. Y es evidente que Dios les dio una gran victoria sobre Jai. Y una gran victoria no porque fueran un gran pueblo, sino porque la victoria más importante que Dios les dio a ellos en este momento fue su restauración con Dios, después de haber eliminado el pecado de su vida. Y algo que de golpe era chiquitito y se convirtió en un gigante, Dios puso su bendición sobre su pueblo y ese gigante desapareció, hermano. Desapareció. Y no solo eso, sino que ahora que el pueblo no estaba buscando lo del anatema, Dios también les provee y les da todo lo necesario. Y lo que Dios les está mostrando es, ustedes lo único que necesitan es confiar y depender de mí. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Por eso, hermanos, cuando Dios nos da esa victoria, cuando Dios
restaura nuestra relación con Él, cuando Dios está con nosotros, cuando Él es nuestro gozo y nuestro deleite. No debemos olvidar, después de cada una de estas cosas, la razón por la que estamos aquí. Mire cómo dice los últimos versículos de este capítulo, del 30 al 35. El versículo 30 dice: Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte de Ebal. Después de la victoria, hermanos, después de la destrucción del enemigo, después de terminar la tarea, luego del fragor de la batalla, hay que seguir. Y Él merece la gloria. No edificaron el altar exactamente ahí, esto era como 32 kilómetros más al norte. Y no es que se subieron todos al camión militar y se fueron juntos. Camino de desierto, hermano. Recorrieron esos 32 kilómetros, las 12 tribus, y fueron a ese lugar como Dios les había mandado en la ley. Hay que seguir, porque Él es digno de la honra, de la gloria y la alabanza, hoy y por toda la eternidad. Hay que seguir. Hubiera sido interesante para nosotros que dijera acá: después de esta batalla se fueron a dormir y a descansar durante 15 días de vacaciones. El enemigo no toma descanso, mis hermanos. Y cuando nosotros nos dormimos, el enemigo toma la victoria. Hay que seguir. No hay que olvidarse que la victoria es de Él, que la gracia es de Él, que el poder es de Él. Y Él debe ser honrado, debe ser glorificado. Debe levantarse un altar a Dios en nuestra vida. Debe erigirse este altar, como en su momento lo hizo Noé cuando bajó del arca y edificó un altar por la gratitud a Dios y lo adoró. Como Abraham también hizo un altar cuando Dios le prometió la tierra y entonces él lo adoró. Como Isaac, cuando Dios le confirmó la promesa sobre su descendencia y entonces levantó un altar a Dios y lo adoró. Como Jacob, cuando volvió a la tierra por la misericordia de Jehová y lo adoró. Como Moisés, lo levantó en el tabernáculo de reunión para subir ofrenda grata a Dios y adoraron a Dios. Hermanos, nosotros debemos levantar un altar, como Dios mandó por Moisés en su ley. Cuando empiecen a conquistar la tierra prometida, levanten un altar. Y en este momento, ellos habían pasado la frontera, habían tenido su primer victoria, habían conquistado Jericó, habían conquistado Jai, y ya tenían el camino libre para llegar al monte donde Dios les había dicho que tenían que levantar este altar. Dice: Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel en el monte Ebal. ¿Sabe que Ebal es el monte de la bendición? Y fue y lo levantaron ahí con toda la congregación. Como decía la ley, 6 tribus sobre el monte Ebal, 6 tribus sobre el monte Gerizim. El monte Ebal, el monte de la bendición; el monte Gerizim, el monte de la maldición. Levanta este altar. Después el altar se lo cubría con cal, y una vez que estaba cubierto con cal, ellos escribieron ahí la ley. Las piedras eran enteras, sin tocar, sin herramientas, sin ser cortadas, ni con martillo ni con hierro. No se podía levantar nada. Así como estaba, se levantaba entera con la piedra ese altar. Y ellos levantaron ese altar. Y es interesante porque ese monte de la bendición y de la maldición era la bendición por obedecer la palabra de Dios, y 6 tribus sobre ese monte, y estaba la maldición por desobedecer la palabra de Dios, y 6 tribus sobre ese monte dando testimonio, y ellos leyendo esta bendición y esta maldición en la ley. Es necesario, hermanos, levantar un altar delante de todos para proclamar la bendición de obedecer la palabra y la maldición de desobedecer. Debemos levantar un altar para darle gracias a Dios por su fidelidad y adorar en gratitud. Debemos levantarle un altar que tiene que ser hecho con esas piedras enteras, sin que herramienta humana lo haya tocado. Un altar que proclame la obra de Dios, un altar que proclame la palabra de Dios, un altar que exalte la obra de Jesús.
Debemos levantar un altar, hermanos, en nuestras vidas, con piedras enteras, que representan que eso debe ser hecho sin mérito humano alguno. Debe ser levantado con las piedras enteras, como Dios las dio, sin ningún tipo de reconocimiento para nuestra capacidad. No, debe ser levantado un altar puro para Dios. Un altar que sea pura obra de Dios. Un altar al que voluntariamente nosotros debemos subir como un sacrificio vivo. Debemos hacerlo por gratitud a las misericordias de Dios. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Tienes un altar en tu vida para darle la gloria a Dios? ¿Estás subido al altar de Dios voluntariamente, como un sacrificio, muerto a ti mismo, pero vivo para Dios? Un altar a su palabra, hermanos. Un altar a su Cristo que transforme nuestro pensamiento. Un altar donde reconozcamos que la única y verdadera guía en nuestras vidas es la palabra de Dios y que ella es suficiente. Y que Cristo, el Verbo encarnado, es esa palabra que nosotros necesitamos para seguir adelante. Hermanos, ese altar debe ser levantado en nuestras vidas. Debemos entregar nuestras vidas en adoración a Dios. Debemos morir sobre ese altar a nosotros mismos, a nuestros pecados, para servirle y darle la gloria al Dios de nuestra salvación. Hermanos, la batalla recia cada día. La lucha contra el pecado no tiene respiro. Hermanos, si nos sinceramos entre nosotros mismos delante de Dios, lo que vamos a ver es que cada vez que pensamos que ya llegamos, volvemos a caer. Cada vez que pensamos que está listo y nos relajamos y bajamos la guardia, volvemos a recibir el golpe. Creo que por eso con tanto amor lo decía el apóstol Pablo en Gálatas, cuando dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿no? Se terminó. Prolambano, que significa que fue sorprendido no en el acto de pecar, sino que fue sorprendido por el pecado, porque en un momento bajó la guardia, y cuando bajó la guardia lo sorprendió y lo golpeó. La única forma, hermanos, de mantener la guardia en alto es levantando ese altar en nuestra vida a Dios. Es apoyándonos solamente en Cristo y en su palabra. Es mostrar nuestra gratitud a su fidelidad y deleitarnos en Él por completo, confiando en Él, esperando en Él, dejando de buscar para nosotros mismos, dejando de buscar nuestra propia satisfacción, morir a nosotros para poder honrar a Dios con nuestras vidas y servir a los demás. El ejemplo de Cristo, hermano. Si ha tenido una victoria, si Dios le ha dado la victoria en su vida, no deje pasar tiempo. Si Dios lo está restaurando a la comunión con Él y Dios lo está bendiciendo, no deje pasar tiempo, no baje la guardia. Levante un altar, póngase sobre Él, adore a Dios, muera usted mismo y viva para la gloria de su nombre. Así como Él vino para hacer la voluntad de Dios, fue a la cruz para cargar por nuestros pecados, murió bajo la ira del Padre como pago perfecto, completo y eterno por todos los pecados de su pueblo. Fue sepultado y al tercer día Dios le levantó de los muertos, hermanos, y con ese poder nos dio vida también a nosotros. ¿Dónde está la gratitud por una salvación tan grande? Seamos gratos, hermanos, por su misericordia y adoremos a Dios con nuestra vida. Esa va a ser la mejor defensa, mis hermanos, contra el pecado que nos acecha. Demos la gloria a Dios. Vamos a orar. Amado Padre,
Te damos muchas gracias, Señor, por la obra de Cristo. Muchas gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias porque tu obra y tu poder son suficientes. Gracias, Señor, porque nos puedes sostener y proveer para que nosotros hagamos tu voluntad en todo tiempo. Oh Padre, danos la disposición de corazón de morir a nosotros mismos para vivir para ti. Mi Padre, quebranta a tu pueblo, porque es la única forma que te vamos a dar la gloria. Quebranta a tu iglesia, quebrántanos por nuestro pecado. Señor, ayúdanos a poner nuestros ojos en Cristo, a confiar solamente en ti, a seguir solamente tus instrucciones, a gozarnos y deleitarnos en ti, porque tú eres suficiente, Señor. Y Padre, te ruego que en tu misericordia, tú que ves los corazones y sabes si hay alguien aquí que no te conoce, si hay alguien aquí que solamente está viviendo para sí, que vive como si tú no existieras, te ruego, Señor, que tengas compasión y misericordia y que para la gloria de tu nombre le salves. Gracias, Padre, por tus promesas. Ayúdanos, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.